Vamos a tener una plática. Bueno, pues hoy domingo 5 de noviembre, qué hermoso día. Por acá nosotros tenemos ya una mañana fresca. Ya ven que siempre compartimos aquí por los que están lejos de los otros, aquí físicamente, aunque estamos todos reunidos espiritualmente, seguimos todos en esta reunión. Pero bueno, algunos de ustedes están lejos de aquí con nosotros. Y para ustedes decirles, acá en Guadalajara tenemos un bonito clima, estamos muy a gusto, ya está fresco, pero nada del otro, nada que asuste, estamos muy a gusto. Sé que por allá en la parte norte, en Estados Unidos, ya en algunos lugares de ustedes, ya empezó mi hija me reportaba, me comentaba que ya empezaron pues con el frío allá en Carolina del Norte. Tengo entendido que también ya Texas empieza a estar fresco, obvio, California, en fin, pues por todos ustedes, que ya va a empezar el invierno, pues entonces ya vamos a tener un poquito más fresco, más frío. Bien, pues hoy vamos a platicar se los voy a comentar desde ahorita. El tema es de entrega. Nuestro tema del día de hoy es un reto que voy a ponerles a ustedes a ver si lo queremos tomar. Y esto lo vamos a sacar de un personaje. Bueno, vamos a hablarlo de Abraham, el padre de la nación judía, el padre de Israel, el patriarca. Y vamos a platicar de algo que él también se le conoce, no solamente como el patriarca, sino en algún lado escuché yo que también le han denominado el hacedor de altares. ¿Sí? Aquel que edificaba altares por varios motivos, en agradecimiento, para sacrificar, para ir entregando o sacrificando parte de su vida, levantaba un altar continuamente. Era el hacedor de altares. Así que vamos a platicar esta parte. Vamos a platicar por qué levantaban altares, cuál era el significado de un altar. Y por supuesto, uno de estos altares, o más bien dos, los edifica o los levanta para agradecerle a Dios, porque Dios le había mostrado y le muestra muy claramente cuál es la tierra que tiene para él, la tierra que tiene preparada para él. Y si se acuerdan, y si se acuerdan ustedes, Abraham, pues simplemente Dios le dice, toma a tu mujer, toma todas tus cosas y salte de tu parentela, salte de ese lugar donde tú vives y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dice cuál, no le dice dónde, simplemente salte de tu parentela y Dios lo va a mandar, lo va a guiar a esa tierra que tiene preparada para él. Esa tierra que hasta el día de hoy se le conoce como la tierra prometida. Y por eso vamos a hablar un tema pues, que ahorita está en boga. No es el tema de mi plática, y lo aclaro desde ahorita. Pero sin embargo, pues tenemos que compartir algo que es esta situación, el conflicto que estamos viviendo ahorita entre palestinos e israelitas. Entonces vamos a platicar un poco esta parte, porque el conflicto que se ha dado de siempre nace en esto, nace desde aquí, nace desde estas promesas. Nace desde el momento en que Dios le dice a Abraham, salte de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham sale con Sara y sale con Lot, su sobrino, y con todas sus cosas, con todos sus siervos, con toda la gente que estaba con él, y van, y Dios los lleva a la tierra del cananeo. Y eso lo vamos a platicar hoy. Buscaba yo hace unos días, cuando estaba yo preparando este estudio, quería confirmar qué era la tierra del cananeo. Y bueno, pues te voy a decir exactamente qué es la tierra del cananeo al día de hoy. Si ahorita los cananeos nos dijeran, ¿a dónde mandó Dios a Abraham para que la tierra que yo te voy a mostrar? Pues en este momento sería, por supuesto, Israel, la franja de Gaza, ¿sí? Toda la Cisjordania, toda la parte que tienen los palestinos, la Palestina actual, parte del Líbano, parte de Siria y parte de Líbano, Siria y parte del otro país que está junto, Jordania.
parte del Líbano, Siria y Jordania. Una franja muy pequeña, pero esa sería la tierra prometida y esa serían hoy la tierra donde sería Canaán, a donde mandaron, donde le mostró Dios que esa era la tierra prometida. Y bueno, mucho de lo que está pasando en este momento, pues ya lo dije, no es el tema, pero sí, pues los israelitas, el día de hoy, Israel, pues dicen que esa es la tierra que Dios les dio. Así que ellos están, de alguna manera, con un derecho histórico, bíblico, lo que ustedes quieran, de tener esa tierra, de tomar esa tierra y de pues, sacar a la gente que está ahí. Porque cuando Dios le dice, esta es la tierra que yo te voy a mostrar, te lo vamos a ver, decía, y ahí estaban los cananeos, ahí vivían los cananeos, ya estaban ahí los cananeos. En algún momento yo leía, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios escogió esa tierra? ¿Y por qué no los mandó a Egipto? ¿O por qué no los mandó a otro lado? ¿Por qué los manda a ese lugar? Y dicen que porque era la tierra de aquel pueblo que había sido maldecido. Era como resultado de la maldición que habían que tenían los cananeos. Y bien, si se acuerdan un poco ustedes, bueno, pues termina el diluvio, bajan del arca, baja Noé y sus 3 hijos, y uno de los hijos era Cam. Sí, Cam era el mediano, era el hijo mediano, y entonces descienden los 3 hijos. Hay un momento, están celebrando, están festejando que ha pasado todo esto, que bajaron del arca, que Dios cuidó de ellos. Y bueno, en ese festejo a Noé, y esto lo tenemos en Génesis 9, pues Noé toma vino y pierde la conciencia, ¿sí? Y hay un momento en que el Cam, el hijo de Noé, pues lo encuentra y lo ve desnudo, y va y se lo platica a sus hermanos. Y les dice, fíjate que nuestro padre Noé, pues está en esta situación. Se embriagó y está desnudo. Entonces, pues Sam y Jafet entran, le llevan la ropa, lo visten, pero no lo ven. Entran de espaldas, cuidando no verlo a él en su desnudez. Y cuando Noé se entera de esto, pues hay una maldición hacia Cam, ¿sí? Y hacia su descendencia, ¿sí? Hacia sus hijos. Y estos son los descendientes de Cam, todo este pueblo, todas estas familias. Entonces dice, ya esto es una interpretación, la Biblia no lo dice que por eso Dios le muestra a Abraham que esa tierra es la que les iba a dar, que era la tierra de un pueblo, de los pueblos que no solamente eran idólatras, que no solamente eran pueblos que no, por supuesto, no era Jehová su Dios, ¿sí? Eran sodomitas, era Sodoma, era toda esta situación, todos estos pueblos, estas familias. Y entonces dice Dios, esto ya la palabra de Dios no lo dice, es interpretando un poco, ya son interpretaciones que le dan a esta situación, que le dan por qué fue Dios y les dijo, vayan a tierra que yo les mostraré, y era la tierra de este pueblo, de estos pueblos, ¿sí? Eso yo ya no lo quiero, no, se los platico, no entro, no quiero entrar a esa situación, pero sí te puedo decir que es como resultado de eso, de que Dios les ofrece, Dios les promete que les daría esa tierra. Y, y como consecuencia de ese momento, Dios se aparece a Abraham, Dios le dice a Abraham, esta es la tierra que yo tengo para ti. Y bueno, pues esa tierra, ahí ya habitaban estas personas, los cananeos. Entonces, ahí estaban ellos, como siguen estando el día de hoy. Es decir, esta situación se sigue dando. El cananeo, que es el palestino actual, que son todos estos vecinos de Israel, pues son
son este pueblo, son estos pueblos que estaban desde siempre. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues simplemente que esta tierra ya estaba habitada, que Abraham y toda su descendencia, que fue lo que le ofreció y le prometió Dios, que su descendencia iba a ser muy grande, numerosa, pues tenía que conquistar esa tierra, tenía que llegar a esa tierra que Dios le estaba ofreciendo, que Dios les estaba prometiendo entregar, pero la tenían que conquistar porque ahí estaban estas personas, los cananeos. Y entonces, claro, en ese momento Abraham no está en condiciones cuando Dios le muestra, es la tierra que yo te daré. Todos estamos hablando esto de Génesis, ¿sí? Los primeros capítulos de Génesis. Cuando le dice Dios, esta es la tierra que yo te voy a mostrar, es obvio que en ese momento Abraham, Lot y todas las personas que lo acompañaban, pues no estaban en condiciones de tomar la tierra. No podían llegar y decirles a los cananeos, que eran todas esas familias que venían de Cam, que eran los descendientes directos de Cam, no les podían decir, quítense, ¿verdad? Aquí estoy. Los tenían que conquistar y no estaban todavía no tenían, no eran ese pueblo, esa nación, porque apenas estaba por cumplirse la promesa. Te voy a dar una descendencia tan grande. Y le dice a Abraham, te voy a dar, pero Abraham todavía no tenía familia, si se acuerdan ustedes, todavía Abraham no tenía familia. Así que no había esa descendencia que le está ofreciendo Dios. Por eso entonces Dios le dice, y esta es parte de lo que vamos a ver hoy, le dice, mira, ven Abraham, esta es la tierra que tengo para ti. ¿Alcanzas a verla? Pues esta es la tierra que tengo para ti y para tu descendencia. Si se dan cuenta, son promesas, es promesas de Dios a Abraham. Esta es la tierra que yo te daré y esta es la tierra que va a gobernar o que va a tener tu descendencia. Ni tiene la tierra ni tiene descendencia. Entonces él, Abraham, ¿sí? Levanta, edifica un altar, porque Dios le está mostrando, le está prometiendo, le está diciendo y las promesas de Dios se cumplen y él lo sabe. Entonces eso es lo que pretende, eso es lo primero que Abraham hace o eh, quiere recordar o quiere darle gracias a Dios por esa promesa tan hermosa que le acaba de decir o que le acaban de decir, esta es la tierra que yo te daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué le está diciendo? Que va a ser la tierra que van a tener ellos, que va a tener su pueblo, que va a tener una descendencia, que va a ser padre de una gran nación. Y entonces él como resultado de esa promesa, de esa claridad, como Dios le está enseñando las cosas, hace un altar, levanta un altar. Y así fue la vida de Abraham, levantando altares. Cada cosa que Dios le mostraba, cada cosa que Dios le enseñaba, cada cosa que Dios le prometía, levantaba un altar. Yo busqué sinónimo de altar. Bueno, pues encontré dos. Encontré, bueno, sinónimos hay muchísimos. Es más, no me los pudieron decir. Dice que son miles sinónimos de un altar. Lo que sí es, ¿qué significa un altar? Bueno, dos corrientes, vamos a decirlo así, dos tendencias. Lo que es nuestra concordancia, lo que te dice nuestra concordancia de nuestra Biblia, de lo que es un altar. Y lo primero que nos dice, altar es un lugar alto, altar es un templo, altar es una edificación, altar puede ser también una mesa rectangular, puede ser una enramada, puede ser una piedra, puede ser cualquier lugar donde se pueda ofrecer un sacrificio. Así que entonces por altar entendemos, de acuerdo a nuestra Biblia, un lugar alto, un templo, una estructura de piedra, de material, enramada, donde se pueda ofrecer un sacrificio. Si lo vemos desde el punto si lo encontramos desde la parte de nosotros como México, pues encontramos altares y se refiere casi todos al altar de muertos. Ya hace mucha referencia a lo que acabamos de festejar en estos días, el altar de muertos. Se habla de altar de muertos, pero también habla de un altar de bodas y habla de diferentes altares, pero va más bien encaminado a la parte recordando nuestros muertos. Y vuelve a decir, es una estructura dentro de un templo, dentro de una iglesia, donde el sacerdote
hace y practica lleva a cabo tales prácticas. Y lo adornan y le ponen ciertos adornos y ciertas cosas que tiene que tener el altar. Pero siempre coincide, es una estructura, ¿sí? Rectangular, ¿sí? De cierto tamaño. ¿Para qué? Porque ahí porque ahí se sacrificaban, ¿sí? La gran mayoría eran animales, pequeños animales, aves, corderos, cabritos, pero no siempre. También se sacrificaban, se llegaron a sacrificar animales más grandes, bueyes, toros, o sea, cosas mucho mayores. Y en algunas culturas y en algún momento también de la historia de la humanidad, pues se sacrificaban personas, desde bebés, vírgenes, guerreros, o sea, se llegaban a sacrificar personas. Así que entonces, ¿qué es un altar? Aquel lugar donde se lleva una ofrenda, donde se hace un sacrificio para, ¿sí? Un ritual, ¿sí? Dependiendo de a cada cultura y en cada tiempo, a un Dios. Entonces, lo que sí coincidimos todos, un altar es una estructura donde se lleva o se realiza un sacrificio, ¿sí? De una ofrenda, o bien se lleva una ofrenda para sacrificarla y de esta manera ganarse los favores o pedir el perdón de un Dios. Entonces, de tal manera que había culturas que sacrificaban personas para, para que la ira de ese Dios, ¿sí? Podía ser un volcán, podía ser un temblor, podía ser un eclipse, podían ser cosas un poco extrañas o fuera de lo común, que hacía que las personas, ¿sí? Que las culturas fueran y ofrecieran un sacrificio. Pero también podía haber sacrificios personales, donde la persona iba y sacrificaba algo para pagar sus penas, para pagar sus pecados, para agradecer a Dios alguna bendición, o bien simplemente para tener un acercamiento con su Dios. Ahora yo me voy allá a la parte nuestra, ya a la parte como cristianos. ¿Qué es para nosotros un altar? Es el lugar donde vamos y nosotros tenemos esa comunión cercana con Dios y le ofrecemos, ¿sí? Nuestra vida, el cambio o tener una nueva relación con Él, agradecer sus promesas cumplidas en nuestra vida y bien, tener ese lugar de acercamiento, ese lugar personal donde podemos nosotros tener esa comunión con Dios. Entonces, tu altar puede ser ese lugar, ya sea tu recámara, ya sea un estudio, ya sea un jardín, en algún lugar que tú tienes, donde tienes esa comunión con Dios, ese acercamiento con Dios, donde tú tienes esa paz que necesitas para estar con esa comunión con Dios. Entonces, ¿qué implica un altar? Y por eso el tema de esta mañana, la vida sobre el altar o la vida sobre un altar. Nuestra vida siempre debe estar o continuamente está en un altar. Y esto entonces lo encontramos y lo pudimos ver con Abraham. Abraham entonces se le dice el hacedor de altares. Así que vamos a empezar nuestro tema, por supuesto, con Abraham y los diferentes altares que él edificó. Pero antes vamos a orar. Quiero pedirles que me acompañen a orar. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque primeramente tú eres bueno, porque tú, Señor, nos cuidas, porque tú, Señor, nos proteges, porque tú, Señor, nos bendices y sobre todo, Señor, porque eres misericordioso, porque tú no ves nuestras maldades, porque tú estás atento a cuidarnos y a perdonarnos cada vez que nosotros podemos fallar, Señor, en esa relación contigo. Ahora te pedimos que tú perdones en este momento cada una de nuestras ofensas, tú nos limpies de todas
de cualquier pecado que hayamos cometido durante estos días, que tú nos limpies para poder estar pues con un corazón limpio y una mente limpia, perdonados, sabiendo que estamos perdonados, para poder entender este mensaje, para poder entender tu palabra, para poder apropiarla, Señor, y hacerla nuestra. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva libremente entre nosotros, que esté eh, atento en nuestros corazón, nuestra mente, para poder estar abierta y escuchar, aceptar y obedecer tu palabra. Bendícenos en esta mañana y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si ven ustedes cómo oramos, pues así es, son nuestras oraciones. Venimos a un altar, venimos ante Dios en ese lugar donde nosotros tenemos. Así que entonces, ¿qué era un altar? Ya te dije, un lugar alto, pero también puede ser un templo, puede ser, por supuesto, un hogar, puede ser cualquier lugar, ¿sí? Cualquier estructura donde tú te puedas acercar a Dios, donde tú puedas presentarte con Dios, donde tú te puedas hincar a Dios y poderle desear, poderle agradecer y poder sacrificar, entregar tu vida y decirle a Dios, te vengo a entregar esta área de mi vida, te vengo a entregar esto. Así que nuestra vida hasta el día de hoy, pues han sido eso, ha sido venir al altar de Dios, a entregar, a ofrecer, a agradecer, a alabarlo. Todo esto ha sido nuestra vida durante todo el tiempo que hemos tenido, pues, nuestra relación con Dios. Ahorita Lourdes me recordaba y me decía, fíjate que nosotros tenemos 43 años en Cristo. ¿Por qué? Porque hoy era cumpleaños de una chica que estudiaba con nosotros la Biblia hace muchos años, 43 años, y hoy es su cumpleaños. Y recordábamos eso, nos decía ella también, agradezco a Dios, bueno, ella tiene más años, ella debe tener unos más años en Cristo, perdón, ella debe tener más años en Cristo, unos 47 años en Jesucristo. Entonces, ella me decía, le agradezco a Dios por estos últimos años, porque cada día estoy viendo las bendiciones de Dios, porque cada día, más ahora que ya estoy en una tercera edad, veo todo el trabajo, veo todas las bendiciones y veo las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Así que entonces, esa es nuestra vida, esa es la vida mientras estemos aquí servir a Dios y venir al altar de Dios a ofrecerle nuestros sacrificios, a darle gracias y a alabarlo por lo que hace por nosotros. Entonces, esta es la vida sobre el altar. Así debe de ser nuestra vida sobre un altar. Voy a tomar entonces como referencia, les voy a tomar la referencia de esta mañana, es un salmo y son 2 versículos. Voy a tomar, es el Salmo 43, Salmo 43, y vamos a tomar 2 versículos. Salmo 43, y son los versículos, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Vean este segundo versículo, el 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Este es tu altar, ¿eh? Y ese es precisamente ese lugar donde yo te decía, donde tú tienes esa comunión con Dios, donde tú entras ante su presencia, ¿sí? Para darle, para alabarle, para entregarle sacrificio, porque este es tu Dios de alegría, es tu Dios de gozo. Y así lo veía Abraham, ¿eh? Por eso entonces, en la vida, se le comenta o se le conoce, porque era práctica común en la vida de Abraham, edificar altares. Así que se le conoce como
el hacedor de altares. Y así vamos a entender que levantó diferentes altares y por diferentes motivos. El primero no acababa de salir de la tierra de su parentela para ir a ese lugar donde Dios le iba a mostrar que sería la tierra donde él y su descendencia iban a morar. Entonces, por supuesto, recuerdan ustedes, le dijo, aléjate de tu parentela, tomas tus cosas, que en ese momento nada más es su esposa, que también lo acompaña un sobrino Lot, y a todas las personas que estaban con él. Y les dice, ve que yo te voy a mostrar la tierra que tengo para ti. Y él obedece. Y ese es el primer propósito, ¿sí? De un altar. Ir acercándonos cada día más y ir confiando a Dios y confiando en sus promesas. Por eso entonces Dios lo está preparando. El primer altar que va a levantar, el primer altar que va a levantar, sí, es en Siquem. Lo tenemos en Génesis 12:7. Ya salió Abraham de toda su parentela, de su tierra, ya fue al lugar, va peregrinando, sí, con su familia, y Dios le muestra, y aquí estamos en Génesis 12:7, y lo voy a leer tal cual, porque es el momento, como yo les decía ahorita, es el momento de que el conflicto que estamos viviendo en este momento entre israelitas, entre palestinos, pues simplemente nace en este momento. Estamos hablando de Génesis 12:7 y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Ya ustedes, ya se le apareció en ese momento y le mostró, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces en ese momento Abraham edifica un altar agradeciéndole a Dios que ya le mostró cuál era la tierra que tenía para él, cuál era la tierra que le tenía prometida, pero que también le está prometiendo una descendencia, la tierra que yo te daré a ti y a tu descendencia. Y en ese momento, ¿sí? Pues Abraham levanta un altar para recordar, para agradecer, para sobre todo tener presente ese momento que Dios ya le está señalando cuál es la tierra que tiene para él. Pero vean el versículo anterior, el versículo de Génesis 12:6, y es clave por lo que estamos viviendo ahora. Y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Qué te quiero decir? Que esa tierra estaba ocupada. No era una tierra, no era un lugar que no hubiera habitantes. El cananeo habitaba ahí. El cananeo estaba en esa tierra. Entonces, hoy que te comento, ¿y quiénes eran los cananeos? Bueno, pues los cananeos, ya te digo, eran los descendientes de Cam, hijo de Noé, ¿sí? Y, eh, y lo voy a encontrar. Vamos a irnos a Génesis, capítulo 9, nada más para recordar un poquito de dónde nace y quiénes eran los cananeos. En el capítulo 9 de Génesis, dice en el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. En el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. En el 24, y despertó Noé de su embriaguez. Había esta situación, luego la platicamos. No era una embriaguez, no era
como la conocemos nosotros, ¿sí? Fue una situación muy especial, pero luego lo mencionamos. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bueno, y bendijo a los otros hermanos. Me quedo con esta parte, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces, se dice, esta parte ya no lo dice la Biblia, pero es la interpretación que pues yo he estado investigando, leyendo, que dicen, ¿y por qué Dios le dio a Abraham la tierra de Canaán? ¿Por qué le dio donde estaban los cananeos? Y dice la interpretación que dan o la respuesta que me dan es porque era la tierra de este pueblo que había sido maldito, que había sido maldecido, perdón. Entonces, como castigo, ellos sabían, iban a ser siervos de las descendencias de sus hermanos. Por supuesto, entonces, parte de esa descendencia, pues son los israelitas, son los judíos. Entonces, por eso le dicen a Abraham, esta va a ser la tierra que yo te daré. Pero por supuesto que Abraham en ese momento, cuando le está enseñando Dios, o le está mostrando Dios y le está prometiendo Dios, pues en ese momento ni le está dando la tierra porque se la está prometiendo, ni tiene la descendencia porque todavía no tiene hijos. Entonces Abraham dice, bueno, pues ok, agradezco que Dios me mostró esto, agradezco que Dios me habló, levantó un altar y ofreció sacrificio en ese altar, pero al final del día él no estaba todavía ni con las, no estaba ni listo todavía, no tenía todavía, a esa, no era el tamaño, no era una nación, no era un pueblo que pudiera decirle a los señores cananeos, háganse para allá, que ahorita ya llegué aquí, pero tampoco había descendencia, entonces Abraham simplemente levanta un altar para mostrarle, para agradecerle a Dios que le mostró cuál sería la tierra que le iban a dar. Si en este momento nosotros, como se los comentaba, si en este momento me dijeran, ¿qué es Canaán? Ahorita, ¿dónde viven los cananeos? ¿Dónde vivían los cananeos? O dime dónde sería la tierra prometida en este momento. En este momento. La tierra prometida abarcaría, por supuesto, Israel, la Franja de Gaza, Cisjordania, parte de Líbano, parte de Siria y parte de Palestina son Cisjordania. Entonces, parte de Líbano, parte de Siria y parte de Jordania, una pequeña parte. Esa era la tierra prometida que Dios le pidió, que Dios le prometió a Abraham. Y que hoy por hoy, dicen los judíos, esa es nuestra tierra. Dios nos las prometió. Pues en su momento Dios se las prometió. Yo ya no quiero entrar, no es el tema de nosotros de esta mañana, pero ellos siguen diciendo, es nuestra tierra. Así que lo que estoy haciendo no es más que conquistar el lugar. Y además de todo, el cananeo sigue visitando ahí. Los hijos o sea, los palestinos, pues son la descendencia de Cam, son todos ellos, los cananeos siguen estando ahí. Así que dice, eso que nosotros hicimos en esta tierra que Dios nos ofrece, que Dios nos prometió, con las personas que estaban ahí, no sigue siendo más que lo mismo que estamos viviendo ahorita. Es la misma tierra que Dios nos ofreció, con las mismas que Dios nos prometió, con las mismas personas que están, que la siguen habitando. No entro, eso ya es un tema muy delicado, no lo voy a tocar porque no nos toca, porque yo lo tendría que ver desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista de nosotros cristianos. Y podríamos decir que tienen razón, pero esa es la parte que nosotros, como nosotros lo interpretamos. Pero recordemos que no todos lo ven igual. Tan es así que el conflicto que estamos viviendo nace de una situación, nace de los hijos o los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Y los descendientes de Ismael, ellos dicen que ellos son que Ismael era el hijo de la promesa. Incluso llegué a escuchar y a leer por ahí que ellos dicen también que en aquel, me adelanto un poquito, que en aquel altar donde Dios le pidió sacrificar a Isaac, a quien estaba sacrificando no era Isaac, sino era Ismael. Oye, ¿no lo dice la Biblia? No, pues claro que no, porque nosotros somos creyentes, nosotros creemos en la Biblia, porque somos nosotros, ¿sí? Pues ¿cuál es la doctrina cristiana? ¿Sí? Eh, hebrea, pues nosotros creemos en esto, pero no así ellos. Pues todos, todos los árabes, todos los descendientes de Ismael, pues ellos lo ven de otra forma.
obvio, no se trata de ver quién tiene la razón en este momento. Se trata de ver cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y eso es lo que se tiene, y eso es lo que tiene, que es lo que nos importa ahorita. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad, pues nosotros la sabemos. Es esta, la palabra de Dios. Déjalo. Hijo, traía varias cosas aquí en mi vida. Entonces, esta es la verdad. Bueno, seguimos. No entro en más detalles. Después de Siquem, Abraham sigue recorriendo la tierra que Dios le está prometiendo. Y así llega a Betel, Génesis 12:8, el siguiente versículo. Y dice, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vuelve otra vez a recorrer esa tierra que Dios le mostró, ya la recorrió, ahora sí se ve que la recorrió por completo y dice, qué buena tierra me está dando Dios, qué buena, qué lugar, si se acuerdan ustedes, un lugar donde fluía leche y miel, o sea, y sí, efectivamente era una ciudad, perdón, una tierra pues, de abundancia. Así que él edifica otro altar y dice, e invocó el nombre de Jehová. Se volvió a acordar de Jehová y le vuelve a edificar un altar y le vuelve a decir, gracias, casi te puedo decir, gracias por lo que me estás ofreciendo. Que no la puedo tomar, no la puede tomar todavía, pero ya se la está ofreciendo. Posteriormente, llega a Hebrón, Génesis 13:18, y dice, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Aquí, si se acuerdan ustedes, es un resultado de que llega con Lot, su sobrino, a esa tierra que Dios les dio, que es, ¿sí? Toda la llanura del Jordán, y empezó a haber problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y entonces dijo, no va a haber problema entre nosotros, no puede haber problema entre nosotros. Mira, les hizo toda la llanura del Jordán. Escoge. A ver, Lot, ¿para dónde quieres ir? ¿Sí? Y a donde tú vayas, yo me voy hacia el otro lado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir en paz, para que no haya problemas entre nosotros, porque al final de Dios, al final de todo, era la familia la que iba a ser la descendencia, era Abraham en la que iba a ser el pueblo de Dios. Entonces no podía empezar con una situación como esta. Así que, por supuesto, en ese momento, sí, Lot, si se acuerdan ustedes, volteó y vio toda la llanura del Jordán y vio Sodoma. Y dice, y puso sus tiendas hacia Sodoma. Y poco a poco fue moviendo sus tiendas hacia Sodoma, hasta que por fin habitó en Sodoma. Si se acuerdan ustedes, es la parte que ya habíamos comentado en algún estudio, Lot es soltero. Lot no nos habla de que haya estado casado en ese momento. Así que cuando la palabra de Dios nos habla de la mujer de Lot, que no nos dice ni siquiera su nombre, por supuesto, no nos dice a qué pueblo pertenecía. Por supuesto, no nos hace ninguna referencia de ella, sino simplemente nosotros la tomamos o la tenemos, la referencia que tenemos es cuando los ángeles de Dios le dicen a Lot, vámonos, toma a tu esposa, toma a tus hijos, a tus hijas, toma a tus yernos, vámonos, porque esto va a ser destruido por Dios. Cuando Dios dijo, he visto la maldad en Sodoma. Y si se acuerdan, Abraham dice, oye, ahí está Lot, mi sobrino. Ahí está Lot con su familia. Oye, Dios, y si hubiera 50 justos en Sodoma, ¿no la destruyes? Y Dios le dice, no la destruyo. Bueno, a lo mejor nos fuimos muy altos, dice Abraham. ¿Qué te parece si hubiera 30? Por 30 no los destruyo. Y así fue bajando. No había nadie más que Lot y su familia que podían ser dignos
o que se merecían ser salvados por Dios de la destrucción de Sodoma. Y alguna vez lo comentamos. ¿Y qué fue lo que pasó con la mujer de Lot, que es que es la única referencia que tenemos de ella en la palabra? Volteó atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Y por qué decíamos? ¿Y por qué ocurrió esa situación? No ocurrió por otra cosa, más por el motivo por el que ocurrió fue porque el corazón de la mujer de Lot seguía en Sodoma, porque ahí estaba su corazón, ahí estaba, ella quería ser, porque lo más probable es que ella era una sodomita. O sea, Lot se había casado con una persona, con una mujer de Sodoma. Y la mujer de Sodoma tenía esas prácticas, eran sodomitas, tenían todas esas cosas que Dios había visto que estaban mal en ese pueblo, que vivían en pecado, que vivían haciendo cosas pues desagradables para Dios. Entonces, cuando la mujer voltea otra vez a ver pone sus ojos en Sodoma, los puso porque de alguna manera añoraba, estaba triste, no estaba de acuerdo en dejar Sodoma, ¿sí? Ella quería, pues era su tierra, era su gente, eran sus costumbres. Y por eso cuando voltea añorando, a lo mejor voltea eh, pues molesta porque tuvo que salir, porque tiene que seguir a su marido. Y, y, y pues Dios ve los deseos de nuestro corazón. Así que ese fue el resultado de por qué. Pero sigo con esto. Entonces, por eso Lot va y se va a Sodoma. Y por eso Abraham se va hacia el otro lado. Y Abraham sigue creciendo y sigue multiplicándose, pero no llegaba el hijo de la promesa. No llegaba el hijo de la promesa hasta que por fin, después ya siendo un anciano Lot, y por supuesto Sara, su mujer, también, pues nace, viene Isaac, viene Isaac. ¿Qué ha pasado durante todo ese tiempo? ¿Por qué levanta? ¿Por qué edificó todos estos altares Abraham? Porque estaba Dios acercándolo a él, porque le estaba permitiendo que su confianza en Dios creciera cada día más, para que su confianza en Dios fuera cada día más fuerte. Y hago un paréntesis, ¿sí? Esto mismo pasa en tu vida y en la mía. Dios cada día nos va acercando de una manera hacia Él para que tu confianza en Dios vaya aumentando, vaya creciendo. Así que Dios fue preparando la confianza, preparando a Lot para que confiara plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Abraham era el elegido para ser el padre de su pueblo. Pero le tenía que poner una prueba suprema. Le tenía que decir, a ver, ¿qué tanto confías en mí? ¿Qué tanto confías en mis promesas? ¿Qué tanto estás confiando en mí? Y tú y yo continuamente estamos viviendo esto. ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Sí? ¿Qué tanto confías? ¿Y por qué? Porque va a haber un momento en que a lo mejor Dios te va a enfrentar en una prueba suprema. La pérdida de un ser querido o alguna situación complicada. Y en ese momento, ¿sí? Tendrás que recordar, y recuerdo las palabras de Job, que tendrás que decirle, Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios o bendito sea el nombre de Jehová. Dios da, Dios quita. Desnudo, dijo Job, desnudo nací del vientre de mi madre, desnudo voy a regresar, no me voy a llevar nada. Así que eso era lo que quería en este momento, ¿sí? Dios, Jehová, con Abraham. Así que le dice, oye, Abraham, vente, vamos al monte, ¿sí? De verdad, vamos al monte y vas a edificar un altar y vas a poner una enramada y vamos a edificar un altar. Y no le dijo, y llévate un carnero, no le dijo, sí, porque vas a hacer un sacrificio. El sacrificio era su hijo Isaac. Una instrucción inconfundible, ¿eh? La instrucción era clarita. Ve al monte, prepara y vas a sacrificar a tu hijo. ¿No la comprendo? No, no la comprende. Pero Dios le ofreció Dios le prometió una tierra y una descendencia.
Así que si me estás pidiendo en este momento que yo entregue en que yo sacrifique en ese altar a mi hijo, ¿sí? A mi hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo tan esperado, lo que más deseaba, lo que más quería. No había otra cosa, estoy seguro que Abraham quisiera más que a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque era su descendencia, era la respuesta a la promesa de Dios, era la respuesta esperada por tantos años. Así que cuando le dice, ve, prepara un altar y sacrifica, haz un sacrificio, ¿sí? Haz un sacrificio de tu hijo Isaac. ¿Quién está en el altar? No está Isaac, está Abraham. El que está en el altar es Abraham, está poniendo su vida. ¿Sí? La ofrenda es Isaac, pero el que está en el altar es Abraham. Está entregando todo lo que tiene. Está entregando lo más valioso que tiene. Está entregando todo, todo lo que es él, que está reflejado en su hijo. Y en ese momento Dios es lo que quiere. A ver, Abraham, ¿qué tanto confías en mí? ¿Qué tanto confías en mis promesas? ¿Qué tanto confías que yo te voy a dar una tierra que todavía no es tuya? Y una descendencia que la tienes en él, pero que te estoy pidiendo que lo sacrifiques. Él ya es un señor de 100 años. Y Sara, pues no se diga, ya trae unos también sus ayeres. Así que entonces, ¿qué hago? Y eso es lo que había pedido, y eso es lo que había trabajado Dios en Abraham. Su confianza en él. Su confianza en él. Y eso es lo que trabaja Dios contigo y conmigo todos los días. Su confianza en él. ¿Qué tanto estamos confiando en él? ¿Realmente estamos dispuestos a llevarle al altar lo que más queremos? ¿Estamos dispuestos a pasar por esa prueba suprema? Abraham tenía que superar, ahora sí, esa prueba. Abraham la tenía que superar, porque Dios tenía planes, grandes planes para Abraham. Así que entonces en ese momento lo único que le dice, ven, necesito de ti lo más preciado, lo que más quieres, lo que más, sí, lo que más amas. Y me lo vas a entregar, me lo vas a dar en sacrificio. Y por eso te digo, no era Isaac el que estaba en la enramada, no era Isaac el que estaba en el altar, era Abraham el que estaba poniendo su vida. Todo lo que tenía lo estaba poniendo a disposición de Dios. Te lo vengo a entregar. ¿Qué sucede? Que que en esa ocasión está él ya con el cuchillo, ya para hacer el sacrificio. Y le dice Dios a Abraham, porque me estoy dando cuenta que temes a Dios. Ese temor no es un temor, más bien me estoy dando cuenta que confías en Dios, que no quieres ir en contra de lo que Dios te manda. Que el temor no es que sea temor a Dios, sino temor de ir en contra de las cosas o de lo que Dios te está pidiendo. No tengo temor de Dios, sino tengo temor de ofender a Dios, de no creer en Dios, de desconfiar en Dios. Y entonces por eso le dice, a ver, vamos a ver si es cierto que confías en mí. Vamos a ver si es cierto que estás dispuesto a entregar lo que más quieres. Vamos a ver si estás dispuesto en que las promesas que yo te ofrecí o que yo te estoy dando van a ser una realidad en tu vida. Así que entonces, ¿se acuerdan? Y sube Abraham, y va con él Isaac, y le dice, prepara una enramada, una estructura donde vamos a hacer una ofrenda, donde vamos a hacer una ofrenda. Y todavía le dice Isaac, oye papá, pero ¿y qué vamos a ofrendar? Oye, no trajimos un carnero, no trajimos nada. Imagínate, ¿sí? En ese momento el Señor, ¿sí? De 100 y tantos años, porque tenía 100 años cuando nació Isaac, si no mal recuerdo. Ya estamos hablando de un Señor y le dice, es que, es que eres tú. Lo que voy a ofrendar, la ofrenda eres tú, el sacrificio eres tú, ¿sí? Y Dios le dice, porque vi que temes a Dios. Y como te digo, un temor
no un temor de miedo, sino un temor de no hacer la voluntad de Dios, de no cumplir en la voluntad de Dios, de desconfiar de Dios, de desconfiar de Dios. Entonces, Abraham pues dice, no, no puedes confiar. Él ya me enseñó la tierra, él ya me dijo que va a ser para toda mi descendencia, pues tendrá que tener otro hijo, me tendrá que dar otro hijo. Y por lo tanto, y como dice Dios, y como ya vi que temes a Dios, no, 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 era exactamente lo que yo quería ver, Abraham. ¿Dónde estaba tu corazón? Por eso yo te digo, el que estaba en el altar no era Isaac, era Abraham, el que estaba siendo probado era Abraham, el que estaba sacrificando su vida y todo lo que tiene era Abraham, el que estaba poniendo en el altar para ofrenda de Dios era Abraham. ¿Sí? Y pues cuando le dijeron, no, 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 ya, ahora sí, prueba superada, vente, vámonos, ya, baja Isaac, quítale ya, regrésate, o regresa con Isaac. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios después? Ah, que mandó a un criado, a un siervo, con su parentela, a buscar esposa para Isaac, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ah, después de que pasó ese momento, después de que pasó esa situación donde Dios lo probó, dijo, ¿ahora qué? Prueba superada, va, ahora vamos a buscarle una esposa, ahora vamos a hacer tu descendencia, ahora vamos a crear ese pueblo. Pero el cananeo seguía viviendo en aquella tierra. Entonces, no era posible si no era una gran nación, si no era un pueblo fuerte, pero además un pueblo que tuviera que pasar y que tuviera que haber entregado también en el altar, ¿sí? En el altar. Tenía que el pueblo de Israel tenía que pasar por muchas pruebas antes de ir, ¿sí? A conquistar esa tierra que Dios tenía para ellos. Tenían que ir a conquistar esa tierra, tenían que ir pues a derrotar al cananeo, ahí vivían los cananeos, entonces tenía que derrotarlos. Y eso es precisamente lo que le ganó hoy. Es que ahí viven los cananeos, yo los tengo que derrotar y yo estoy en todo mi derecho de derrotarlos. Sí, claro, bíblicamente yo así lo veo, ellos lo ven así. Tú y yo ya sabemos que la situación es diferente, pero bueno, no entro en ese detalle, entro. Tenían que derrotar a los cananeos, tenían que derrotar a todos los que vivían en esas tierras, toda esa tierra prometida. Imagínense, voy a cruzar, si salgo de Egipto, ¿y qué es lo primero que me encuentro? Pues es la franja de Gaza y todo esto, que franja de Gaza. Si vemos ahorita y vamos a pensar que seguía siendo la misma distribución geográfica que es hoy, pues salieron de Egipto y lo primero que se encontraron fue Gaza, que es lo primero que tienes, que es lo que hace frontera con Egipto ahorita, ¿sí? Que por ahí están saliendo los refugiados. Así que tengo que encontrarme y me encuentro con que tengo que derrotar a los que están ahí, que es Jericó y todo aquello. Entonces tengo que empezar a luchar contra todos ellos. Yo tenía que tener también un pueblo que confiara en Dios, así como confió Abraham y como confió Moisés y como había confiado todos. Ese pueblo, ese más de 1 millón de personas que iba en ese éxodo, que iba peregrinando, tenía que estar preparado y confiando plenamente en Dios. Y no estaban preparados. Y no estaban preparados. Por eso dijo Dios, a estos no los necesito, estos no los voy a poder usar. Estos van a ser derrotados en la primera prueba. Estos no van a pasar la prueba. Eso era precisamente lo que estaba pidiéndole Dios a Abraham. Vamos a ver si puedes pasar la prueba. Y eso se lo pide a Moisés y se lo piden a todos. Oye, ¿cómo voy a ir a hablar con Faraón? Porque yo estoy contigo. ¿Y qué le voy a decir? Diles que soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Y cómo? Tú dile. Y aquel está así, pues mira, te voy a ayudar con unas cuantas plagas, ¿verdad? Te voy a echar la mano para que sigas confiando en mí, para que Moisés pudiera confiar en él, para que Josué pudiera confiar en él, para que pudieran vencer y conquistar esa tierra prometida. Pero antes tuvieron que pasar y llevar a ese sacrificio al altar, entregar su vida, entregar sus dudas y confiar en Dios. El pueblo de Israel, el pueblo en el desierto, no fueron al altar de Dios, no confiaban en Dios. Cuando llegan los espías, cuando llegan los scouts, cuando llegan los exploradores y les dicen, no, 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 no vamos a poder conquistar, son muy grandes, son muchos, ¿sí? Son fuertes.
hijos, ¿y por qué salimos de Egipto? Mejor hubiéramos estado en Egipto, que mejor estábamos allá que estar aquí, y que nos trajo Dios a morir en un desierto y a morir. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice Dios? No, estos no me sirven. No, estos no van a poder cumplir con lo que yo tengo para ellos. No, estos no han llegado al altar de Dios. No han venido al altar de Dios a ofrecer en sacrificio y confiar en Dios, que Dios tiene una promesa para ellos. Así que, ¿qué dijo? Todos los mayores de 20 años para arriba se van a morir, ¿eh? Vámonos al desierto a caminar, vámonos por ahí a dar la vuelta y a que se mueran todos, porque estos no me sirven. Me van a servir las generaciones que nacieron en el desierto o las generaciones que están confiando en mí. Esos son los que me van a servir, esos son los que, con los que voy a conquistar la tierra prometida. Y fue con los que conquistó esa tierra prometida. Y fue como derrotó al cananeo y al fariseo y a toda la gente que estaban ahí, que eran los descendientes de Cam. Fueron a los que derrotaron. ¿Por qué? Porque era, y otra vez viene la interpretación, ¿y por qué los descendientes de Cam? Porque eran idólatras, porque no creían en su Dios, porque no creían en el Dios de Jehová, porque se habían apartado de la verdad. Entonces dice Dios, y esa era la maldición, servirás a tus hermanos, siempre. Entonces, pues tú los vas a servir, así que esa tierra no te pertenece, ahora es mía. Y por eso dicen que se les ofreció Dios al pueblo de Israel. No lo dice la Biblia, ¿eh? No lo dice la Biblia. Esa interpretación que yo he estudiado, y me dicen por qué fue esa tierra y que dicen que fue esa la interpretación. No sabemos porque la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que Dios le dijo, esta es tu tierra. Y los cananeos vivían ahí y los tienes que derrotar. Y por eso cuando les dice, vayan y vean cómo vive ese pueblo, cuando esos 12 espías fueron a ver cómo vivía el pueblo, pues esa era la intención. Vayan y vean qué tan grandes son, cómo están sus ciudades, qué tan fortificadas están, cómo están, para saber contra quién nos vamos a enfrentar. Y, y los que vieron al hombre y confiaron en el hombre dijeron, no, no nos vamos a derrotar. Los que vieron al hombre, pero confiaron en Dios, ¿sí? Josué. Ah, sí, sí. Y confiaron en Dios. En ese momento dijeron, espérate, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y una vez más, vuelve otra vez, ¿qué tanto estás yendo al altar de Dios? ¿Qué tanto estás yendo de veras a sacrificar tu parte de tu vida? A sacrificar, a entregar en ofrenda toda tu vida, todo lo que eres tú, ¿sí? Por confiando en Dios, de que Dios tiene algo más hermoso para ti. Les iba a hacer un reto, se los voy a hacer la próxima semana. Para terminar esto, vamos haciéndolo con un reto. Y este reto es, se los dejo, voy a dejarles un versículo, quiero que lo mediten, pero voy a dejar dos. Uno, Antiguo Testamento, que es Levítico 19:2. 19:2, que lo voy a leer para que, para que entendamos el, el reto que estamos dejando y que vamos a platicar la próxima semana. 19:2. Dice, y habla a toda la congregación. ¿Quiénes somos la congregación, chicos? La iglesia de Dios, los creyentes, los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Y ahora el otro es Mateo, vámonos vamos al Nuevo Testamento para ver que este mismo mandamiento nos lo está dejando también en el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Perdón, Mateo 5, 48. Y dice, sed pues
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este va a ser el reto, ¿eh? Y de este reto voy a hablar en la semana que entra. Y esto es lo que tenemos que llevar a nuestro altar, ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dile a la congregación que se porten bien, tienen que ser perfectos. Díganle, ¿sí? Así que ese mandamiento está en el Antiguo Testamento, estaba para el pueblo de Dios desde aquel momento, desde aquella época, desde ese momento, y está para nosotros el día de hoy, ser perfectos. Entonces, ¿no eres perfecto? ¿Hay algo que te está impidiendo ser perfecto? Pues llévalo al altar de Dios. Llévaselo a Dios a su altar, al altar y dile, te vengo a ofrecer esta área de mi vida, te vengo a ofrecer este, este deseo, este mal pensamiento, cualquier cosa que esté impidiendo ser perfecto, lo tenemos que llevar al altar de Dios. Pero ese va a ser el reto para la próxima semana. Vamos a orar, acompáñenme. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das, pues porque eres el Dios de las segundas oportunidades, Padre, porque eres el Dios que en esa hermosa misericordia, en ese amor por nosotros, esa bondad hacia nosotros, nos permites venir a este altar, acercarnos a ti, para venir a ofrecer, Señor, aquellas áreas, aquellos pensamientos, deseos que no, que no nos permiten ser perfectos. Por eso, Padre, te pido que tú veas por cada uno de nosotros, que nos enseñes a cada uno de nosotros cómo ser perfectos, cómo agradarte, Señor. Y qué tenemos que llevar a ese altar, a entregar, para que tú cambies, Señor, a cada uno de nosotros. Por eso muéstranos qué tenemos que llevar, qué tenemos que ofrecer, qué sacrificio tenemos que realizar para estar cerca de ti, para ser perfectos. Y sabemos, Señor, que lo podemos hacer porque tenemos a tu Hijo Jesucristo, porque sabemos que Él nos dará la fuerza y Él nos llevará adelante en todo lo que nos proponemos. Y por eso, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, lo estamos pidiendo. Amén. Chicos, entonces, reto. La próxima semana vamos a platicar esto, ¿eh? Vamos a entender por qué eran los altares y que ya lo entendimos. Ahora, ¿qué vamos a llevar? Cada uno de nosotros haga esa reflexión. ¿Qué tengo que llevar yo al altar de Dios para, ¿sí? Para ser cada día más perfecto, para ser perfecto? Y como lo vimos, vuelvan a ver Levíticos 19:2 y Mateo 5:48. Nos vemos el miércoles, chicos, con los que nos discipulamos. Que Dios los bendiga.